vuelvo y repito, si hay algún elemento allí muy complicado, pues ustedes lo pueden abordar y ese elemento complicado, pues ustedes lo pueden pues sortear con lo que tengan allí dentro de los cuadrantes vecinos. Tenemos los puntos de la red pasiva, entonces con esos son los que vamos a trabajar. Y tenemos los centros poblados. Aquí están estos centros poblados, entonces coloquemos de ejemplo mi cuadrante. En mi cuadrante hay 10 centros poblados, hay mucho más que 10, con toda seguridad. Noten, le podemos dar un base map como el que estoy dejando, pues para que sea más fácil de entender, para que sea presentable, digamos, una salida final y demás. Pero podemos tomar los 10 más grandes y a esos 10 más grandes es que les vamos a hacer el estudio. ¿Cuál va a ser el estudio? El primer elemento, vamos a calcular el área y el perímetro urbano de esos 10 cuadrantes. ¿En dónde? En el plano de proyección local, que si por ejemplo no es Tunja, pues ustedes puedan crearlo. Si es por ejemplo Chiquiza, por aquí está, si es Ráquira, entonces Ráquira no está allí en ArcGIS. Ustedes ya saben cómo, pues en Magna Sirgas, cómo ubicar Ráquira. Recordémoslo aquí rápidamente, entonces si vamos a punto individual y vamos a cartesiana, entonces Boyacá estaba funcionando perfecto, entonces aquí lo tenemos y estará Ráquira. Entonces Ráquira tenemos la información y con esta información podemos construir un plano local. Entonces mirar cómo se comporta Ráquira en ese plano local y poderlo comparar justamente con el plano de origen Gauss-Kruger, que aquí será origen central, y el plano de origen único. Eso tiene que dar algún tipo de conclusión. Incluso para Ráquira específicamente ya sabemos si sufre deformación, si queda más pequeña, más grande, qué tanto. Entonces, para los centros urbanos, hacerle ese tratamiento, el plano de proyección, el origen Gauss-Kruger y el plano de origen único. Eso significa que habrán algunas salidas finales, es decir, puede haber, si es por ejemplo Ráquira, uno de esos centros poblados, nos quedan 9, pero Ráquira es el primero, entonces podemos hacer una salida final en plano de proyección local en Gauss-Kruger y en origen único. Claro, las coordenadas son distintas, entonces basta con hacer un data frame diferente, pero lo podemos meter todos en un mismo plano. Entonces, de ser necesario inserte 3 data frames diferentes y desplegar las distintas coordenadas. Significa que como mínimo el resultado de ese primer trabajo va a ser 10 salidas finales. Para el cálculo del área del departamento se tomarán en cuenta, bueno, es que también vamos a hacer los 10 centros poblados y el área del departamento al que pertenece la mayoría del área de estudio. Aquí con toda seguridad, ¿qué es? Estamos en el cuadrante que es Boyacá. Entonces también vamos a mirar el comportamiento de Boyacá a ver qué tanta diferencia va a dar en esos análisis que nosotros pues vamos a calcular de área y de perímetro. Ahora, para el caso del departamento C, solamente 2 salidas finales. Uno para el origen único y otro para el origen Gauss-Kruger. ¿Por qué? Porque no va a tener mucho sentido hacerlo en un plano de proyección local, porque pues los resultados no van a ser contundentes en comparación pues al área que tiene, precisamente porque Boyacá puede llegar, y lo tiene de hecho, por ejemplo, diferentes alturas. Entonces puede tener alturas de 300, 400 metros sobre el nivel del mar y puede tener alturas de 3200. Entonces únicamente para el departamento se va a hacer para Gauss-Kruger y para origen nacional. O lo que se denomina origen único. Ahora, es posible que sea un solo plano de proyección local, pues sirva para los 10 centros poblados.
Ahora bien, ese sería el primer momento. Aquí nos dice las particularidades. Es posible que solo un plano de proyección local sirva para los 10 centros poblados, pero si las condiciones geográficas, físicas y de localización son muy heterogéneos, será prioritaria la creación de diferentes planos de proyección local. Es recomendable crear tantos planos como sean necesarios. Por ejemplo, acá, si tenemos Ráquira y tenemos los datos de Ráquira y tenemos los de Sáchica y tenemos los de Villa de Leyva y tenemos el de Chiquinquirá y tenemos el de Gachetá, y todas las poblaciones pues revisten allí pues importancia, entonces crearemos para cada una de ellas. Es probable que en otro cuadrante, por ejemplo, haya menos poblaciones y todas sean muy pequeñas, entonces seguramente con un plano de proyección local se podrán hacer las de los demás, porque incluso ni existen en Magnas Sirgas. Entonces pues hay que ser ejecutivo también. No es hacerlo de cualquier manera, pero hay que ser ejecutivo y mirar pues allí una determinación ingenieril. Eso es el primer término. Ahora, en segundo término, dibujar 3 triángulos de la zona asignada, como lo hicimos hoy, y los triángulos en los vértices de la red pasiva. Medir cada uno de los lados, el área, el azimudo o dirección. Entonces, pues para hacerlo únicamente en el plano de origen Gauss-Kruger y en el plano único. Para las salidas finales es recomendable realizar un producto para cada uno de los triángulos dibujados. De ser necesario, inserte 3 data frames. Se sugiere como mínimo 2 salidas finales. O sea, esto sí, pues obviamente se reduce el número de salidas finales sustancialmente. Es recomendable representar cotas, longitudes, ángulos, topología, una ortoimagen de buena resolución o un base map. Bueno, ustedes ya determinan allí con esos conceptos de que la cartografía tiene que verse bonita y que transmitir. Entonces, pues la idea es hacer su salida final. Eso es el segundo momento. El tercer momento es apoyado en una herramienta como Virtual Earth, como Google Earth, algo que me dé de background, realizar un polígono de un parque central o de un aeropuerto, de un estadio, de algún elemento que ustedes puedan identificar que sea visible, y hacer la medición en área, perímetro, longitud y cambio de dirección en el plano local, en el origen Gauss-Kruger y en el origen único. O sea que aquí también se reduce sustancialmente y ya son únicamente 3 salidas finales. De ser necesario, inserte 3 data frame y solamente una salida final. Ustedes pues ya ponen en consideración y no tienen inconveniente para decidir. Es recomendable que la representación final muestre las cotas, las longitudes. Cotas me refiero a las dimensiones que hay, ¿cierto? La toponimia, la ortoimagen y demás. Ahora bien, los resultados serán escritos en un texto, que pues para eso tenemos una plantilla, ya se las muestro, que represente el punto de vista de los resultados que ustedes obtienen con un enfoque representativo, cuáles fueron las diferencias, incluir mapas, etcétera, etcétera. Y ahora algo que, pues digamos, me excusan algunas personas que lo conocen muy bien, pero para quienes no, entonces que lo tengan en cuenta, que para las salidas finales pues se tenga unas normas de presentación elementales. Por ejemplo, que tenga un título, que tenga información de referencia, dirección de la norte, área, datum, proyección cartográfica, latitud de origen y longitud, falso norte, falso este, una imagen gráfica, índice de localización. O sea, los elementos que ustedes normalmente conocen que tienen una representación cartográfica convencional. Es necesario adjuntar los productos allí en Setfile que ustedes hicieron. Lo coloco, digamos que un archivo MXD, porque alguno de ustedes, por ejemplo, puede llegar a hacerlo en una versión de ArcGIS Desktop, entonces pues para que no haya como una imposición, y más si no nos contestan rápidamente el requerimiento físico. Las gráficas pues están incluidas allí en el informe. Digamos que en esencia es eso.
aparentemente es muy complicado, se convierte en algo mecánico, pero es lo que nos va a dar elementos para el análisis y las conclusiones del escrito que vamos a hacer. El segundo momento es hacer los triángulos y mirar cómo es el comportamiento en direcciones y longitudes. Y el tercero es algo muchísimo más evidente, un parque, una pista de un aeropuerto, una plaza central, algo así. Para que también dimensionemos y no solamente hay en unos triángulos que yo hice siguiendo, pues queda un cuadrado y ya. Entonces para algo mucho más funcional, más aterrizado.